Bueno, jóvenes de 10, siguiendo con la guía tenemos el movimiento circular. Bueno, en varias situaciones se miran movimientos circulares, como en el desplazamiento de una rueda, en la trayectoria descrita por engranajes de algunas máquinas, o en la rueda gigante de un parque de diversiones, etc. El movimiento circular se puede interpretar como el desplazamiento de un punto R a lo largo de una circunferencia C en un tiempo t. Entonces, el desplazamiento de un punto R a lo largo de una circunferencia, supongamos que se demoró en llegar a este punto, aquí está R, en llegar hasta ahí un móvil, se demoró un tiempo t. Entonces me va a generar un ángulo aquí, un ángulo alfa. Entonces vamos a tener dos cosas que varían con el tiempo. Una es el ángulo que va variando con el tiempo, y entonces tendremos una velocidad angular. Y otra es la longitud de arco que vaya recorriendo aquí. Esta medida en centímetros, cuántos centímetros por la circunferencia se va desplazando, que es una longitud de arco. Y entonces esa longitud dividida entre el tiempo, o sea, S dividido entre el tiempo, me va a dar una velocidad que se le llama velocidad lineal. Pero si yo tomo el ángulo, por ejemplo, pi sextos radianes, pi cuartos radianes, pi tercios radianes en determinado tiempo, entonces estoy midiendo el ángulo en el tiempo, es decir, teta sobre t. A esa teta sobre t se le denomina velocidad angular. Entonces vamos a tener dos tipos de velocidades, una la velocidad angular y otra la velocidad lineal. Bueno, entonces la velocidad lineal y la velocidad angular. Ojo, angular pues mide el ángulo en unidad de tiempo y la lineal mide la longitud de arco en unidad de tiempo. La velocidad angular se la nota con W, así, con una W. ¿Y a qué va a ser igual esa velocidad angular? Va a ser igual a teta sobre t. Pero ese teta en radianes, tiene que estar en radianes, ¿cierto? Sobre t. La velocidad angular pues no va a depender del radio, ¿no? Esa va a depender de la velocidad con que se desplace el ángulo. El número de vueltas que realiza un objeto en una determinada unidad de tiempo, el número de vueltas completas, se denomina frecuencia. Así, si el ángulo se determina por el número de vueltas y el tiempo se mide en minutos, la frecuencia se mide en revoluciones por minuto. Y ustedes ya han visto de pronto, la mayoría o algunos de ustedes han visto estas iniciales, RMP, ¿no es cierto? O RPM, que es al contrario, ¿no? RPM. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, esto viene en los motores, por lo general los motores eléctricos y en todo tipo de motores. Y entonces esto lo que quiere decir es revoluciones, ojo, o vueltas por minuto. Eso es lo que significa y eso es la frecuencia. Bueno, entonces ya tenemos que la velocidad angular es eso. Bueno, la velocidad lineal, vamos a ver acá la velocidad lineal, pues esa se determina por v, simplemente. Y la velocidad lineal de un punto sobre una circunferencia pues se define como la longitud de arco descrita en unidad de tiempo. Es decir, esa velocidad lineal va a ser igual al arco sobre el tiempo. Esa es la fórmula. Pero la longitud de arco, ¿a qué es igual? Miren que la longitud de arco es teta por r. Entonces me va a quedar teta por r sobre el tiempo. Pero ya tenemos una igualdad acá arriba. Miren esta igualdad, que la velocidad angular es teta sobre t. O sea que esta parte de aquí, esto no es otra cosa que la velocidad angular. Entonces podemos cambiar, ¿no es cierto? Pues ¿qué podemos decir? Que la velocidad lineal también es igual a la velocidad angular por el radio. Ahí está. Es decir, que esta velocidad sí depende del radio, ¿no es cierto? La velocidad angular por el radio. Ahí está la otra. Entonces tenemos dos ecuaciones para esa parte del movimiento circular. Para la velocidad lineal del movimiento circular.